Saludos. Ahora vamos a ver cómo llevar a cabo una prueba Z. Entonces, para poder hacer una prueba Z, se necesita cumplir con los siguientes cuatro requisitos. Primero, tiene que asegurar que la muestra se tomó al azar. Segundo, las puntuaciones tienen que ser por lo menos más o menos normalmente distribuidos y las puntuaciones tienen que ser de intervalo o razón. O sea, no puede ser, tiene que ser cuantitativo, no puede ser cualitativo. Tercero, tenemos que saber la media de las puntuaciones brutas de una población bajo otra condición. Entonces, tenemos que ver la media en otra muestra. Ya tenemos que saber la media de otra muestra. Y también tenemos que saber la desviación estándar de esa otra muestra. Entonces, en el caso de la pastilla de la inteligencia, en el caso que el ejemplo que estábamos usando anteriormente, sabemos que las personas que no han tomado la pastilla tienen una puntuación media de 100 y que la desviación estándar es de 15. Ahora, vamos a ver cómo nos preparamos para hacer una prueba Z de 2 colas. Y entonces, estamos haciendo una prueba de 2 colas porque no sabemos si la pastilla va a subir la inteligencia o bajar la inteligencia. Si hubiésemos creído que lo va a subir, o si creíamos que nada más lo va a bajar, entonces se usa una prueba de una cola. Pero en este caso vamos a usar una prueba de 2 colas. Entonces, para hacer eso, tenemos que identificar la región de rechazo de la hipótesis nulo. O sea, qué puntuación, qué media debe tener la muestra para poder decir que la pastilla sí funciona y que no es por un error de la muestra, porque siempre existe que hay un error de muestreo. Entonces, para hacer esto tenemos que hacer 3 pasos. Primero, tenemos que seleccionar el alfa. Entonces, el alfa es decir, con qué certeza queremos rechazar la hipótesis nula. Entonces, usualmente se usa una certeza o de 95% o de 99%, pero lo más frecuente que se usa es 95%. Entonces, si queremos un 95% de certeza, el alfa es de 0.05. Sacamos el 0.05 porque tenemos 100% menos 95%, que nos da 5%. ¿Y cómo escribimos 5% en un decimal? 0.05. Entonces, si hubiésemos querido una certeza de 99%, el alfa es de 0.01. 100% menos 99% es 1%, lo que es igual a 0.01. Pero vamos a usar el alfa de 0.05, o sea, una certeza de 95%. Y eso se escribe de la siguiente manera. Ese símbolo significa alfa. Entonces el alfa es de 0.05. Entonces, el segundo paso, tenemos que localizar la región de rechazo. Esto depende de si estamos haciendo una prueba de una cola o de 2 colas. Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo una prueba de 2 colas, hay una región de rechazo en este lado y en este lado. Si fuera una prueba de una sola cola, o solamente tenemos un área de rechazo en este lado, o solo lo tenemos de este lado. Entonces, anteriormente, con el ejemplo de la pastilla de inteligencia, nosotros creamos una hipótesis de 2 colas. Dijimos que la pastilla va a hacer que las personas sean o más inteligentes o más brutas, a través de producir una media de más de 100 o menos de 100. Por ende, tenemos una prueba de 2 colas
con la región de rechazo en cada cola, como les enseñé en el gráfico. Okay. El tercer paso, tenemos que determinar el valor crítico. Entonces, si usamos un alfa de 0.05, significa que 5% de la área debajo de la curva normal va a ser el área de rechazo. Como tenemos dos colas, se divide ese 5% entre dos. Entonces, en un lado tenemos que tener la mitad de 5% de 2.5, entonces 2.5% de este lado y 2.5% de este lado. Entonces, buscamos el puntaje Z que tiene una área de 2.5%. O sea, 2.5% se escribe 0.0250. Entonces, si tú buscas en tu tabla Z, el área que corresponde a 0.0250 es un puntaje Z de menos 1.96. Pero también queremos la otra cola, o sea, eso es una cola. Pero también queremos la otra cola. Entonces, el puntaje Z, donde la área es por encima de 2.5, es más 1.96. Entonces, tenemos menos 1.96 y tenemos más 1.96. Entonces, ese es valor crítico. El valor crítico se escribe de esta manera. Entonces, se escribe Z crit por crítico es igual a más o menos 1.96. Este símbolo significa puede ser más 1.96 o puede ser menos 1.96. Entonces, ¿cómo computar el Z? O sea, ya sabemos, esos son los valores. Déjenme enseñarle el diagrama de nuevo. Okay. Entonces, el Z crítico va a ser por debajo de 1.96 o más de 1.96. Entonces, esas son las áreas de rechazo. Si la media de nuestra muestra tiene un puntaje Z que está en esta área de rechazo, entonces podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa y decir que la pastilla sí trabaja. Si no está en esta área de rechazo, no podemos rechazar la hipótesis nula y decimos que la pastilla no funciona. Entonces, tenemos que computar el Z obtenido de nuestra muestra. Entonces, el puntaje Z que computamos es obtenido de la data. Entonces la llamamos Z obtenido. O sea, de esta forma. Z OBT. Z sub OBT. Y antes de computar Z obtenido, tenemos que computar el error estándar de la media, que se calcula con la siguiente fórmula. Entonces, el error estándar, entonces, esto significa el error estándar de la media. Entonces, esto es igual a la desviación estándar dividido por la cantidad de personas en la muestra a la raíz cuadrada. Y tú verás, vamos a tener un ejemplo. Entonces, en nuestro ejemplo, la desviación estándar en la otra condición es 15 y n, o sea, el tamaño de la muestra que tomamos en nuestra muestra de probar la pastilla fue de 36, pues se calculó de la siguiente manera. Entonces, la desviación de error estándar
es igual a la desviación estándar dividido por la raíz cuadrada de n. Entonces pusimos 15 dividido por raíz cuadrada de 36. La raíz cuadrada de 36 es 6. Entonces 15 dividido por 6 es igual a 2.5. Entonces, ya que tenemos el error estándar de la media, ya podemos calcular z obtenido, que se consigue con la siguiente fórmula. Entonces, z obtenido es igual a la media de la muestra menos la media de la población bajo otra condición, que en nuestro caso las personas que no tomaron la pastilla tienen una media de 100, dividido por el error estándar de la media. Entonces, en nuestro caso, recuerden que la media de la muestra de la persona que sí tomaron la pastilla fue de 105, menos la media de la persona que no tomaron la pastilla fue de 100, dividido por lo que calculamos ya, que fue el error estándar de la media, fue 2.5, pues eso es más 5 dividido por 2.5, es igual a más 2.00. Entonces, el paso final es interpretar a Z obtenido a través de compararlo al valor crítico de Z, es Z crit. Entonces lo vamos a comparar. Si Z obtenido está en la región de rechazo, podemos rechazar la hipótesis nula. O sea, la hipótesis nula dice que no funciona. Si rechazamos esa hipótesis, significa que sí funciona. Entonces, en nuestro ejemplo, si Z obtenido está en la región de rechazo, podemos rechazar la hipótesis nula, que dice que la pastilla no trabaja, y decir que sí tiene un efecto en la inteligencia. Si Z obtenido no está en el área de rechazo, significa que aceptamos la hipótesis nula, que en nuestro caso dice que la pastilla no trabaja. Aunque la media no sea exactamente igual a 100, si la Z obtenido no cae en el área de rechazo, significa que la media de la población es probablemente 100, pero que hubo un error de muestreo. Si Z obtenido está en la región de rechazo, entonces significa que con 95% de certeza, porque usamos el alfa de 0.05, que la pastilla funciona y que no es un error de muestreo. Entonces, vea la siguiente figura. Entonces, en verde están las regiones de rechazo. Entonces, Z obtenido fue de más 2.00, que es un poquito por encima de Z crit, que es más 0.196. Entonces, sí está en área de rechazo. Como está en el área de rechazo, podemos rechazar la hipótesis nula y decir que la pastilla sí funciona, y como es por encima, podemos decir que la pastilla funciona y que hace a la persona más inteligente. Entonces, cuando podemos rechazar la hipótesis nula, porque Z obtenido estuvo en la región de rechazo, pues decimos que los resultados son significantes. Significante no significa importante o impresionante. Solo significa que aparentemente hemos encontrado una relación en la naturaleza. Si no podemos rechazar la hipótesis nula, entonces los resultados no son significantes, son no significantes, y que cualquier diferencia probablemente son debidos al error de muestreo. Recuerden no decir insignificante, es no significante. Entonces, los resultados no significantes no quiere decir que no hay una relación, sino que no hay suficiente evidencia de que lo haya. En los reportes, resultados se reportan de la siguiente manera. Entonces, en nuestro primer ejemplo,
Z fue igual a 2.00 y tuvo la región de rechazo, entonces ponemos P es menos de 0.05. Pero vamos a decir que sacamos otra Z obtenido que fue de menos 0.40. Menos 0.40 no está en la región de rechazo. Entonces ya hemos puesto Z es igual a menos 0.40, P es más de 0.05. Y así es que se hace una prueba Z para determinar, para comparar la media de su muestra comparado a la media de la población bajo otra condición.